En este video se estará haciendo un versus bastante típico, siendo este el del capitán del sexto escuadrón, Byakuya Kuchiki, contra el capitán del 11º escuadrón, Kenpachi Zaraki, con la particularidad de que se estará usando tan solo a sus versiones del arco de la Soul Society. Las condiciones que aplicaremos son las siguientes. La pelea transcurrirá en el Seireitei, la versión de Zaraki a usar será la de su pelea con Tosen, y no podrá sacarse el parche al no haberlo hecho en este punto de la historia, mientras que Byakuya irá con todo con su Bankai, teniendo ambos una distancia inicial de 10 metros. Habiendo aclarado todo, disfruten del vídeo. Primeramente repasaremos todas las hazañas de Zaraki en cada apartado. En fuerza, podemos destacar el hecho de que incluso la versión de su pelea con Ichigo, era capaz de destrozar fácilmente la Zanpakuto de este último, pudiendo también cargarlo y levantarlo como si nada. No obstante, tras que recibiera ayuda de parte de Zanketsu, este fue capaz de superar la fuerza de ese Zaraki, obligándolo a sacarse su parche, siendo así que Ichigo recibiría otro bufeo de parte de Zanketsu para igualar a Zaraki, e incluso así este último lograría rebanarle buena parte del pecho al chocar con él. Ya durante su pelea con Tosen y Komamura, su fuerza era la suficiente como para ganarle un forcejeo a ambos, pudiendo sacar volando a Tosen de una patada y siendo capaz de cargar a Komamura sobre su hombro para tumbarlo en el suelo. Asimismo, los cortes de Zaraki eran sumamente letales para Tosen, quien al recibir uno de estos ya había quedado en estado crítico, y al recibir un segundo corte quedó al borde de la muerte. En velocidad, Zaraki fue capaz de superar la vista de Ichigo, poniéndose detrás de él en un instante, repitiendo de nuevo esto ya habiendo iniciado el combate de ambos, siendo que Ichigo solo pudo reaccionar por el ruido de los cascabeles de Zaraki. Siendo así que incluso tras que Ichigo fuera bufeado por Zanketsu, Zaraki todavía lo lograba sorprender, e Ichigo tenía ciertas dificultades en esquivarlo. De su pelea con Tosen, tan solo podemos sacar el hecho de que era capaz de esquivar los ataques de Tosen al último segundo para evitar recibir daño letal. En resistencia, podemos destacar el hecho de que Ichigo apenas podía traspasar su piel superficialmente con sus cortes, no obstante tras que Ichigo obtuviera ayuda de Zanketsu este fue capaz de cortar a Zaraki profundamente en su hombro, siendo la única razón por la que Zaraki aguantaba los ataques de Ichigo su increíble tolerancia al dolor, puesto que Ichigo le estaba haciendo un daño real. Como ya mencioné, tras que Zaraki se quitara el parche Ichigo tuvo que bufearse nuevamente para igualarlo, siendo así que logró enterrar su espada en el hombro de Zaraki. Además de eso, durante su pelea con Tosen y Komamura, soportó un potente golpe de Komamura con Tenken sumado a un Benihiko de Tosen, descalificando el ataque de ambos y diciendo que ni para despertarse le serviría. En inteligencia, por más extraño que parezca, Zaraki ha demostrado tener cierta capacidad de análisis, demostrándose en su pelea con Tosen, donde pudo saber adaptarse a pelear sin 4 de sus 5 sentidos, e incluso pudo montar cierta estrategia para lograr cerrar distancia con Tosen al dejarse apuñalar. En habilidades, Zaraki no tiene nada a destacar, se basa puramente en el combate físico y ni siquiera posee un Shikai a este punto. Y ya para terminar, en cuanto a su potencia de ataque, prácticamente todas sus hazañas fueron resumidas en el apartado de fuerza. No obstante, podemos aportar a su escalado el hecho de que este debería de ser el mismo Zaraki con parche que enfrentó a Noitra, ya que Zaraki no tuvo ningún combate destacable en todo ese lapso y por eso según sus palabras incluso estaba algo oxidado y por eso no podía cortar a Noitra al inicio de la pelea de ambos, o sea, este Zaraki tiene la potencia suficiente como para atravesar el hierro de alguien como Noitra base. Habiendo terminado con Zaraki, ahora nos tocaría repasar las hazañas de Byakuya en este arco. En fuerza, Byakuya no tiene demasiadas hazañas, siendo una de ellas, el hecho de que ha demostrado poder cortar fácilmente el brazo de Ganyu de un tajo. Durante su pelea con Renji, pudo parar su Bankai tan solo poniendo su Zanpakuto por delante. Y durante su pelea con Ichigo, estuvo empatado con un Ichigo Shikai entrenado durante el forcejeo de ambos. En velocidad, podemos destacar el hecho de que fue capaz de blitzear a Ganyu al atacarlo, y que superó la vista de Ichigo Shikai, siendo que este tan solo pudo defenderse debido a que pudo predecir que Byakuya iba a atacarlo en su espalda, no obstante, poco después fue abrumado en velocidad por Yoruichi. Durante su pelea con Renji nuevamente fue capaz de blitzearlo, y al igual que Ichigo este tan solo pudo defenderse por predecir el ataque de Byakuya, cosa consistente con que el hecho de que Byakuya podría esquivar ataques de Renji a una distancia sumamente corta, y que este último más tarde tendría dificultades en atinarle al apenas ver siluetas de Byakuya.
En su combate con Ichigo, este último gracias a su entrenamiento podía reaccionar y defenderse perfectamente de Byakuya tan solo en Shikai, estando tan igualado con él que en toda esta parte de la pelea ninguno lograría dañar al otro, cosa consistente con el hecho de que Byakuya destacó el Shunpo de Ichigo, y con que más tarde sería completamente obliterado por Ichigo Bankai. Posteriormente podría superar en velocidad a ese Ichigo, pero esto era porque como dice Byakuya, era Ichigo quien se estaba haciendo más lento, siendo que White aclaró que esto era porque el simple hecho de usar su Bankai le causaba extrema tensión al cuerpo de Ichigo, por lo que este Ichigo Bankai era incluso inferior al Ichigo Shikai del inicio de la pelea al no poder seguirle el ritmo a Byakuya. En todo caso, tras que White interviniera, Byakuya nuevamente fue blitzeado. En resistencia, nuevamente Byakuya no posee tantas hazañas, siendo que incluso un Ketsuga de Ichigo Shikai pudo sacarle sangre, y que Ichigo al ser controlado por White pudo darle un buen corte en el pecho. En todo caso, su mejor hazaña sería recibir 2 Ketsugas de ese mismo Ichigo, quedando bastante dañado en el proceso, pero no noqueado. No podemos escalar esto directamente de la potencia del Ichigo Bankai porque el cuerpo de Ichigo estaba demasiado dañado, pero por lo menos pudo blitzear a Byakuya, lo que pone a ese Ichigo como superior en velocidad al Ichigo Shikai, y en potencia debería de ser lo mismo. En inteligencia, Byakuya ha demostrado ser increíblemente inteligente a la hora de pelear, siendo que este pudo saber que Renji tenía un Bankai incluso antes de que lo liberara al notar que pudo usar su Shikai sin un comando. También logró confundir a Renji con su velocidad lo suficiente como para que este destruyera parte de su Bankai por sí solo. En su pelea con Ichigo logró predecir sus movimientos y pudo agarrarlo en el aire con su Senbonzakura, entre muchos otros ejemplos. En habilidades, podemos destacar el Bankai de Byakuya, el cual es llamado Senbonzakura Kakeyoshi, y le permite a Byakuya generar una enorme fila de espadas a su espalda, las cuales se dividen en millones de cuchillas cada una, que debido a la luz toman un color rosa, asemejándose a pétalos de cerezo. Byakuya puede controlar estas cuchillas mentalmente para atacar y defenderse, pero al usar su mano estos van el doble de rápido. Dicho sea de paso, el Bankai de Byakuya posee una debilidad, y es que para no ser dañado por sus propias cuchillas, estas no pueden entrar en un área de 85 centímetros alrededor de Byakuya. Además de eso, posee 2 técnicas derivadas de su Bankai, siendo la primera de estas su Senkei, que comprime miles de cuchillas en una sola espada para aumentar de manera absurda su potencia, creando una enorme columna de estas alrededor de Byakuya y su oponente. La segunda técnica sería su Shugei Hakuteiken, que comprime absolutamente todas las cuchillas de su Bankai en un único y devastador ataque. Y ya para terminar, en cuanto a su potencia de ataque usando sus habilidades, su Sokatsui fue considerado poderoso por Renji a pesar de no llevar encantamiento y lo obligó a defenderse. Su Shikai fue capaz de despedazar el Bankai de Renji además de tumbar a Ganju, pero fue repelido fácilmente por un Ketsuga de Ichigo Shikai. Su Bankai fue capaz de tumbar a Renji de un solo ataque, y de dejar extremadamente malherido a Ichigo Shikai, y fue capaz de parar un corte de Ichigo Bankai. No obstante, este mismo Ichigo en base a un spam de cortes, sí podía dispersar fácilmente sus cuchillas. El Senkei de Byakuya no tiene una hazaña clara para escalar su potencia más allá de cortar a un Ichigo desgastado. No obstante, para que Ichigo pudiera superar la potencia de su Shugei Hakuteiken tuvo que acumular todo el Reiatsu que le quedaba en un único ataque potenciado, siendo así capaz de romper el ataque de Byakuya. Ya habiendo terminado de repasar las hazañas de ambos personajes, solo nos quedaría compararlos, analizar cómo uno podría acabar con el otro, y dar un ganador. En fuerza, podemos usar para escalarlos el hecho de que, según Ganju, Byakuya poseía un Reiatsu similar al de Zaraki. El tema es que Ganju huyó de Zaraki antes de que se diera la pelea que tuvo con Ichigo, y por ende, solo estaría tomando en cuenta el Reiatsu de ese Zaraki con parche pues es el único que conoce. Es consistente que este Byakuya y Zaraki tengan una fuerza medianamente similar, ya que Byakuya estaba empatado en un forcejeo con un Ichigo Shikai entrenado, y Zaraki de igual manera era bastante superior a Ichigo Shikai antes de su entrenamiento al ser capaz de destrozar fácilmente su Zanpakuto, y esto sería sin contar el hecho de que podía sacarse el parche y de que tras su pelea con Ichigo tuvo un incremento considerable, y eso sin entrar en hazañas como cortar el hierro de Noitra base, así que este punto fácilmente va para Zaraki. En velocidad, sabemos que Byakuya nuevamente andaba prácticamente empatado con un Ichigo Shikai entrenado, pero fue obliterado por completo por Ichigo Bankai quien lo blitzeó varias veces, llegando al punto de admitir que no podía reaccionar a él.
Zaraki podía reaccionar a los cortes de Tosen, quien, incluso en base, pudo blitzear a Grimmjow base varias veces sin darle tiempo a reaccionar. Zaraki claramente no debería escalar de esto del todo ya que estaba esperando los ataques de Tosen para evitarlos, pero sigue siendo una buena hazaña, que a mi parecer, lo hace más rápido físicamente que esta versión de Byakuya. Sin embargo, también debemos tener en cuenta la velocidad del Senbonzakura de Byakuya, ya que este al controlarlo con la mano, pudo sorprender a Ichigo Bankai e incluso agarrarlo en el aire, siendo que este Ichigo podía reaccionarle a Noitra, que era relativo a Zaraki incluso estando dañado y nerfeado por la insignia Shinigami, lo que hace que el Senbonzakura de Byakuya sea más rápido que Zaraki. Por lo tanto, este punto se lo daremos a los dos, al ambos tener ventaja sobre el otro en cierta área. En resistencia, Zaraki ciertamente tiene bastante ventaja, incluso si decidimos ignorar la mención de Ganyu, esto queda bastante claro, ya que mientras Byakuya podía ser herido por un Ketsuga de Ichigo Shikai que apenas le atinó, Zaraki fue capaz de soportar un ataque de lleno de parte de Komamura acompañado con una ráfaga de cuchillas del Benihiko de Tosen, arrancándose sin complicaciones las cuchillas de la espalda y diciendo que un ataque combinado así no le serviría ni para despertarse, y si queremos contar hazañas posteriores, era capaz de agarrar con sus propias manos un cero de Noitra base sin hacerse una herida relevante. Por lo tanto, otro punto para Zaraki. En inteligencia, si bien Zaraki demostró no ser alguien tan estúpido en combate, no hay comparación con Byakuya quien hasta analiza el estilo de combate de su rival para crear agujeros que puede aprovechar, así que punto para él. En habilidades, Zaraki literalmente no tiene habilidades destacables, así que ni debate hay en el hecho de que Byakuya se lleve este punto. Y ya para terminar, en cuanto a potencia de ataque, simplemente no hay comparación. Los cortes de Zaraki pueden dañar incluso a Noitra, quien de entre los espada es quien posee el hierro más resistente, mientras que Byakuya con su ataque más fuerte no pudo superar un ataque cargado de Ichigo Bankai, que por mucho que sea más fuerte que su versión del arco arrancar, no sabemos por cuánto margen exacto lo es como para afirmar de manera gratuita que podría hacer algo comparable a lo de Zaraki, y encima este Ichigo estaba con el cuerpo destrozado así que no es que tuviera tanto Reiatsu restante. Así que otro punto para Zaraki. Por lo tanto, el marcador final queda con 4 puntos para Zaraki y 3 para Byakuya, siendo un puntaje bastante cerrado. Ahora bien, ya de plano digo que usar Senkei Yosuke y Hakuteiken le sería inútil a Byakuya. No solo porque intentar chocar contra Zaraki teniendo él una potencia de ataque mucho mayor sería algo estúpido, sino porque como dice Byakuya, eso significa abandonar por completo la defensa, y por ende quedar abierto a recibir un corte de Zaraki que perfectamente podría tumbar Byakuya. Por ende, la forma normal de su Bankai sería la mejor opción para enfrentar a Zaraki, ya que le permitiría defenderse y mantener distancia, que es lo esencial para no caer ante Zaraki. Como el Senbonzakura de Byakuya de por sí es más rápido que Zaraki, esquivarlo para él sería imposible, y si bien es difícil que la potencia de estas cuchillas en una sola acometida pueda dejar severamente dañado a Zaraki como fue con Ichigo Shikai, a la larga y por spam podría hacerle un buen daño hasta tumbarlo. El problema es justamente ese, que Byakuya requeriría aguantar bastante tiempo con Zaraki para poder bajárselo por su falta de potencia, y hay muchas razones para creer que no podría. Primeramente porque como se vio en su pelea con Ichigo, se le puede hacer un enorme daño a Zaraki y a pesar de eso este seguirá peleando porque posee una tolerancia al dolor sencillamente impresionante. Ichigo por ejemplo le hizo cortes demasiado profundos y a pesar de eso Zaraki simplemente lo ignoró y siguió peleando. Por ende, Zaraki podría ignorar incluso el daño del Senbonzakura de Byakuya, ya que como dije, recién a la larga es que ese daño sería letal para él. Seguramente se preguntaron en ese caso cómo Zaraki podría cerrar distancia con Byakuya si se ve tan opacado por el Senbonzakura en velocidad, y esto simple y llanamente porque podría dispersar las cuchillas alrededor suyo como hizo Ichigo mientras se abre paso para acercarse. Claramente no posee la misma velocidad de Ichigo para atacar así de rápido, pero posee potencia más que suficiente para hacerlo. De igual forma al entrar en la zona segura de Byakuya la pelea estaría prácticamente acabada, porque diferente a Tsukishima que al tener escasa resistencia era obligado a salirse al Byakuya dejar entrar su Senbonzakura, Zaraki sí puede tanquear el daño, siendo así que le bastarían 1 o 2 cortes directos y con todo para terminar con Byakuya. Por lo tanto, por todo lo anteriormente mencionado, le daría la victoria a Zaraki en una dificultad de entre media y alta, principalmente debido a que la pelea puede alargarse y la personalidad de Zaraki, que lo hace tragarse el daño, puede pasarle factura.